Bien, mis amados, pues hemos estado considerando las últimas semanas acerca de una serie titulada Justificación y Regeneración, evidencias de un nuevo nacimiento, ¿cierto? Esa ha sido la serie que hemos llevado estos días. Y la semana pasada nuestro pastor nos compartía acerca de lo importante que es para nosotros el día de nuestro nacimiento, ¿cierto? Hablábamos del cumpleaños, de lo rico que es que le partan a uno la torta, ¿cierto? ¿Cómo será que los gringos en inglés dicen birthday, happy birthday? ¿Sí? Entonces no dicen cumpleaños, sino día del nacimiento, birthday, ¿cierto? Y meditábamos también en la palabra del Señor con respecto al cuestionamiento que hace un hombre llamado Nicodemo a Jesús y de cómo era posible nacer de nuevo, si era necesario entrar nuevamente al vientre de nuestra madre para nacer de nuevo. Pero la respuesta gloriosa de Cristo a esa pregunta nos generaba también como conclusión unas preguntas. ¿No le parece como difícil de entender que la conclusión a una pregunta sean varias preguntas? Y las conclusiones a las que llegábamos hace una semana era, ¿he nacido de nuevo? ¿Será que he nacido de nuevo? ¿Hay evidencias de ese nuevo nacimiento? ¿Hay áreas que no han cambiado en mi vida? O sea, en las cuales debo nacer de nuevo. Y encontrábamos que en Juan capítulo 19, versículo 39, se encuentra la evidencia del nuevo nacimiento de este hombre Nicodemo. O sea, él no solamente se quedó con la pregunta, sino que recibió la respuesta y la aplicó a su vida. Hoy continuamos con la misma intención de conocer acerca de las evidencias de nuestro nuevo nacimiento. Y cuando hablamos de nuevo, amados hermanos, nos referimos a lo nuevo, no a lo viejo. Como nos compartía nuestra hermana Mari al principio, el milagro de ese nuevo nacimiento, el milagro de esas cosas hechas nuevas. Ese es un milagro. Y una de las cosas que disfrutamos precisamente muchos de nosotros desde que éramos niños era estrenar lo nuevo, ¿cierto? Entonces llegaba diciembre, toca ponerse la pinta, ¿cierto? O en el caso de los niños, ¿qué juguete nuevo me llegará? ¿Sí? Entonces desde que somos pequeños, estrenar algo nuevo, es más, en muchas ocasiones hasta nos cuesta pensar que se puede comenzar a gastar o a deteriorar eso nuevo, ¿sí? Entonces no sé qué ama de casa aquí tenga esa vajilla que lleva guardada 20 años ahí y solo sale para ocasiones especiales, una vez cada 10 años, ¿cierto? Por lo tanto esa vajilla tiene 2 usos en 20 años, ¿sí? No sé, ¿cierto? No sé qué caballero compra su auto nuevo, ¿cierto? Y entonces hasta le cuesta sacarlo porque es que va y le cae polvo, de pronto llueve, ¿cierto? Porque es nuevo. Por ejemplo, un juguete nuevo para un niño, un celular nuevo para un joven, ¿cierto? Entonces va y le manda a poner el protector de pantalla, el mejor que haya en el mercado porque es nuevo, ¿sí? Entonces le compra, ¿cómo es que se llama, pastor? El protector para el pad, no sé qué, que a mí justamente por no ponerle el protector, ya, ok, bueno, entonces un carro nuevo para ese apasionado por los autos. Y en muchas ocasiones se ha utilizado el refrán de que escoba nueva siempre va re bien. Escoba nueva siempre va re bien, ¿cierto? Ahora, si nosotros nos ponemos a pensar en qué ha tenido que pasar, qué ha tenido que acontecer para tener en nuestras manos algo que estrenar, comprenderíamos que en todos los casos ha habido un proceso de elaboración. Ha habido un plan de ejecución. O sea, todo lo que usted tiene en sus manos ha sido planeado en algún momento. El iPhone, no sé en qué vaya, ¿en 14? Creo que lo lanzaron la semana pasada. El iPhone 14 cada año lo renuevan, ¿sí se ha dado cuenta? El iPhone 14 es producto de un plan de ejecución, de la planeación, de un diseño y demás, que ha llegado a que llegue a ese modelo, desde el iPhone 1. ¿Sí? Asimismo con todo. Si usted, hermano, está sentado hoy día en una silla, es porque esa silla en algún momento fue nueva y la tuvieron que diseñar con el color, la estructura y demás para que así fuese.
Por lo tanto, mis amados, resulta, amada iglesia, que si nosotros vamos a la palabra del Señor, en 2 Corintios capítulo 5, versículo 17 al 19, la palabra del Señor es clara y quiero invitarles a ese texto. 2 Corintios capítulo 5, versículos 17 al 19. Dice la palabra del Señor: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Versículo 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Amén. Resulta, amada iglesia, que si nosotros leemos nuevamente el texto del versículo 17, todas las cosas son hechas nuevas. Estas cosas que son hechas nuevas a partir de una obra realizada. O sea, estas cosas nuevas que son hechas en el versículo 17 son producto de una obra que se ha tenido que realizar. Esas cosas viejas que pasaron y que ahora son nuevas, tiene un plan de salvación. Tiene un autor intelectual y tiene un autor material. Y ahorita vamos a profundizar un poquito en eso. Es obra realizada por alguien que, para poder dejar atrás todo lo viejo, todo esto ha sido a través de un plan ideado y ejecutado a la perfección. Y ese plan se llama el plan de la reconciliación. Quiero invitarle a los versículos entre el 18 y el 19. Dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió. ¿Sí se da cuenta? La palabra reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio ¿de qué? De la reconciliación. Van 2 veces la palabra reconciliar. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo 3 veces, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. 4 veces, pero más adelante vuelve y la repite. En el versículo 20, en la parte final del 20, dice: reconciliaos con Dios. Ahí como para ponerle los pasteleros la cerecita al pastel, ¿sí? Entonces, la pregunta que nosotros nos debemos hacer en este texto, entre el versículo 17 y el versículo 19, inclusive si lo extendemos hasta el 21, es que ¿cuál es la palabra que prevalece en ese texto? ¿Será que prevalece la palabra nuevo o será que prevalece la palabra reconciliar? Por lo tanto, amado hermano, es que si nosotros queremos que haya algo nuevo en nuestra vida, ser esa nueva criatura, lo que necesitamos es ser reconciliados por Dios. Eso es lo que necesitamos, reconciliarnos con Dios. Nuestra relación con Dios, amados hermanos, se encontraba totalmente deteriorada. Era irreconciliable, no había forma de ser reconciliada. Era totalmente indispensable que el hombre pudiera siquiera acercarse. Era impensable totalmente que el hombre pudiera acercarse a Dios, ya que el pecado había creado un abismo inmenso entre Dios y el hombre. Porque Romanos en el capítulo 3, versículo 23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pablo cita también en Romanos capítulo 3, versículo 10 al 17, el libro de los Salmos, diciendo: como está escrito, versículo 10, en Romanos capítulo 3, versículo 10. Como está escrito: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no reconocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos.
ni siquiera uno. Era imposible que el ser humano se reconciliara con Dios por sí mismo, porque ni siquiera se podía acercar a Dios. Es más, ni siquiera había interés en acercarse a Dios. ¿Será que se parece en algo a lo que está aconteciendo hoy en día? Sin embargo, Dios, amados hermanos, en su infinito amor y misericordia, establece un plan desde el principio de los siglos, desde la eternidad pasada. ¿Para qué? Para restituir, para reconciliar esa relación rota en el jardín del Edén, y que hasta el día de hoy sigue teniendo efectos nefastos en la vida de la humanidad. Por todo lo anterior, amados hermanos, yo he titulado el mensaje del día de hoy, La importancia y el resultado de nuestra reconciliación con Dios. Y conforme a lo que nos compartía nuestra hermana María al principio del tiempo de los cánticos, yo diría que la importancia y el milagro de nuestra relación con Dios. Le pondría esa adición. Y es que si bien es cierto que hoy podemos considerar que los que estamos en Cristo somos nuevas criaturas, reconciliados con Dios, les quiero invitar, hermanos, a examinar y valorar todo lo que Dios mismo hizo para que esto fuese posible. Y quiero pasar al primer punto de este mensaje, amados, que es el primero: ¿cuál es el origen de la reconciliación? Porque ya hemos considerado que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, ¿cierto? ¿Quién aquí puede decir soy nueva criatura? Creo que los que estamos aquí reunidos podemos decirlo. Amén. Los que hemos creído en el nombre de Jesús, los que lo confesamos como nuestro Señor y Salvador. Entonces, nueva criatura somos. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Pero es que en el versículo 18 comienza con una expresión que dice, y todo esto, ¿todo qué? Todo lo anterior. Es más, todo proviene de Dios, ¿cierto? Y recuerde que hace un instante cantábamos todo, ¿qué? Todas las cosas vienen de ti y por ti, ¿cierto? Entonces, todas las cosas vienen de Dios. Todo. No hay nada que no venga de Él. Incluyendo la salvación, incluyendo la reconciliación. Amén. Gracias, mi hermana. Entonces, dice el versículo 18, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Lo que nos dice esta primera parte del versículo 18, amados, es que la reconciliación con Dios fue idea suya. No provino del hombre, sino de Dios. Fue el hombre quien pecó contra Dios, pero fue Dios quien buscó la reconciliación. ¿No les parece extraña la justicia de Dios? En lugar de ser nosotros los que buscamos la reconciliación, es Él el que busca reconciliarse con nosotros. Mire, amados, los que somos casados entendemos acerca de reconciliación, ¿cierto? ¿Cuántas veces usted ha tenido que bajar su cabeza, amado hermano, delante de su esposa y decir, perdóname, me equivoqué, ¿cierto? ¿Y buscar qué? Reconciliación. Misericordia. Inmerecida. Ahora, la pregunta es, si usted lo hace con su esposa, si lo hacemos con un ser humano y muchas veces buscamos reconciliación, ¿por qué no lo hacemos con Dios? ¿Por qué esperamos a que fue Dios el que se acercó a nosotros? Eso es por la maldad y el pecado que hay en nuestro corazón. ¿No les parece glorioso ese plan? ¿No les parece maravilloso? Y es que hay dos afirmaciones gloriosas en este texto que demuestran la misericordia de Dios. La primera expresión es que todo proviene de Dios. Todo. No hay nada que no provenga de Dios.
Y la segunda es que nos reconcilió consigo mismo. Y eso está escrito en una frase. Imagínense cuánta revelación hay en esa frase. Todo proviene de Dios. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo. ¿No está esto algo maravilloso? Ahora, Pablo expresa en Efesios capítulo 2, versículos 4 y 5. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Estábamos nosotros muertos en pecados y fue Dios el que nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Por qué? Por su gran amor. Imagínese. Y nosotros decimos que amamos. Pero hasta el amor que nosotros decimos dar a otros proviene de Dios. Porque si no hubiese una parte de ese amor de Dios en nosotros, no seríamos capaces de amar a nadie. Ni siquiera eso seríamos capaces de amar. Es decir, que si en algún momento de nuestra vida cristiana, amados, hemos pensado que teníamos algún crédito, por pequeño que fuera, en nuestra reconciliación con Dios, es decir, que si alguno de nosotros chicaneábamos, como dicen coloquialmente, acerca de que éramos nosotros los que nos habíamos acercado a Dios, le doy una noticia, olvídelo, hermano, eso no es así. Porque creo que ha sido clara y enfática la palabra del Señor en que esto no es así. Todo el mérito, tanto de la planeación como de la ejecución de este glorioso plan, es el Señor. Dios Padre y Dios Hijo. Un solo Dios en dos personas. Esas dos personas de la Trinidad se pusieron de acuerdo entre sí desde la eternidad pasada para establecer ese plan glorioso. Imagínese usted. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, dice la palabra de Dios, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Ahí nos enfatiza nuevamente la palabra del Señor, que es por medio de la fe, es por medio de Cristo. Esto es un don de Dios. Esto no es porque nosotros hayamos hecho nada. Pero Romanos capítulo 5, versículo 8, dice la palabra del Señor, pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahí no dice que nosotros hayamos hecho algo para lograr esa reconciliación. Y esto de que Cristo murió por nosotros nos lleva al siguiente punto de este mensaje. ¿Cuál era el primero? ¿Cuál es el origen o quién es el origen de la reconciliación? El segundo punto es a través de quién somos reconciliados. Porque ya vimos que hay un autor intelectual y hay un autor material. Dice el versículo 18, segunda parte al 19, primera parte, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Si nosotros hablamos en términos cinematográficos o estrictamente literarios, en todo plan hay un autor intelectual y hay un autor material, ¿cierto? En las películas de planeaciones, ¿cierto? De cinematográficas, esas de acción que tanto nos gusta, ¿cierto? Entonces están los autores intelectuales y los materiales. Pero en este caso es el mismo, en las dos personas, Dios Padre y Dios Hijo. Pero fue sobre Dios Hijo, el autor material, sobre quien cayó toda la justicia de Dios, el justo y sin pecado. Fue hecho pecado para que nosotros seamos justicia de Dios en él. Efesios capítulo 2, versículos 12 y 13 dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa,
sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, es decir, ese primer versículo 12 describe lo que éramos nosotros en esa vieja criatura, lo que pasó, eso viejo que pasó. Pero ahora viene el versículo 13 a describirnos que ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Esa es nuestra nueva realidad, esa nueva criatura. Amén. Eso nos indica que ¿qué? Que no puede haber reconciliación sin Cristo. No puede existir, es imposible. Ahora, Dios estaba dispuesto a cancelar la deuda, pero Dios no estaba dispuesto a olvidar la deuda. Para Él fue necesario presentar a quien iba a pagar esa deuda. Para Dios era necesario presentarlo. Lo interesante y glorioso de este plan es que así como un hombre había contraído la deuda, asimismo a través de un hombre fue pagada. Pero ese hombre no era cualquier hombre, porque Dios mismo se hace hombre y da cumplimiento a la ley, y siendo santo, ese Cordero sin mancha se entrega voluntariamente para recibir todo el castigo y la ira de Dios sobre sus hombros, para que nosotros pecadores fuésemos reconciliados con el Padre. Qué increíble que el mismo Dios se hizo hombre para que aquel pecado, aquella deuda causada por un hombre, fuese pagada por un hombre, Cristo Jesús. Pero no cualquier hombre. Y si vamos nosotros un poco más adelante en el versículo 21 de este mismo texto, segunda a los Corintios capítulo 5, dice la palabra del Señor: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros seamos justicia de Dios en él. Ese hombre, Cristo, no conoció pecado. Es más, él fue a la cruz sin pecado. Y salió de la cruz sin pecado. Pero sobre él recayó todo el pecado del mundo. Fue tratado como pecador. Fue tratado como nosotros debíamos ser tratados. Porque sobre él recayó toda la justicia de Dios. Cuando nosotros leíamos hace un instante en el libro de Hechos capítulo 4, versículo 12, que dice la palabra del Señor: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro. Hay una canción que dice: no hay otro, ¿cierto? No hay otro. Porque no hay otro que hubiese podido materializar la obra como lo hizo Cristo Jesús. No hay otro. Y esto nos lleva al siguiente punto, que es la manera en que es llevado este plan. Y es que en el versículo 19, la segunda parte dice: no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Miremoslo un poquito desde el principio, el versículo 19. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Entonces, ¿en qué forma, en qué manera es llevado este plan? Dios no tomó en cuenta los pecados a los hombres, porque sabía que no iban a ser capaces de pagar por esos pecados. No iban a ser capaces, no podrían. Pero además sabía que de ello Él mismo se iba a encargar, porque Él mismo iba a encargar al justo, al único en quien podría haber salvación, a Jesucristo. Por eso es que Él no tuvo en cuenta los pecados del hombre, como dice aquí en el versículo 19, segunda parte, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Él no tomó en cuenta los pecados a los hombres.
porque él sabía que ya iba alguien a estar encargado de esa situación. Ya iba a haber alguien encargado de pagar esa deuda. Iba a haber alguien encargado de pagar por esos pecados. El único que iba a ser capaz de hacerlo, Cristo Jesús. Increíble. Pero si nosotros retomamos nuevamente el versículo 21, dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros seamos justicia de Dios en él. Esa es la otra forma en que él lo hace. Él no presenta a Cristo en la cruz porque es que así tenía que ser. Él no solo lo hace por eso, él lo hace con un propósito especial, y es para que nosotros seamos justicia de Dios en él. ¿Usted cree que él iba a entregar a su hijo unigénito en la cruz del Calvario porque sí? Él no lo iba a hacer de esa manera. Si nosotros los que somos padres amamos y cuidamos a nuestros hijos, calcule usted lo que Dios tuvo que entregar por nosotros, a su hijo unigénito, para que aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces hay un para qué. Él no tuvo en cuenta los pecados de los hombres porque ya tenía quien iba a pagar. ¿Y para qué iba a pagar? Para que nosotros seamos justicia de Dios en él. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y perdone si soy reiterativo en este tema, pero es que a veces lo tomamos de una manera tan cotidiana que lo convertimos en algo normal. Y la obra que hizo Dios en la cruz, Cristo en la cruz del Calvario, Dios a través de Cristo en la cruz del Calvario, no es algo normal, es algo totalmente anormal. Porque no es normal que aquel que es ofendido se acerque a quien lo ofendió a buscar reconciliación. Eso no es normal. Y es aquí donde queda expuesto de manera clara, hermanos, que la justicia que se puede ver manifestada en nosotros no es nuestra propia justicia. Y yo creo que de eso sí que podemos ver evidencia en los acontecimientos del mundo, ¿cierto? ¿En qué condiciones está la justicia humana? ¿Cómo vemos la justicia humana por obra en este mundo colapsado? Sino que la justicia de Cristo. Nosotros no podemos presentarnos justos delante de Dios por nosotros mismos, sino a través de Cristo se establece la justicia de Dios en nosotros. También que el carácter justo que nos permite la reconciliación con Dios es el carácter de Jesucristo. Es esa túnica de justicia de Jesús que al vestirla nosotros podemos tener cercanía con nuestro Señor. Santo, santo, santo. Es a través de esa vestidura de Cristo. Es a través de esa vestidura que Dios nos puede ver justos. A través de la sangre de Cristo. El inocente paga por los culpables. El juez mismo paga la condena que él mismo ha sentenciado. Él mismo se entrega. Romanos capítulo 3, versículos 23 al 26 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ese versículo nos lo sabemos la mayoría, ¿cierto? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero es que eso no queda ahí. Porque del 24 en adelante dice, y son justificados gratuitamente por gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Nuevamente, ¿en quién es la redención? En Cristo Jesús. A quien Dios puso como propiciación, esa es la forma en que lo hizo, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¡Qué increíble!
Qué gloriosa manifestación de amor. Yo no podría estar de pie en este momento aquí si no fuese por eso. Si no fuese por la gloria manifiesta de Dios a través de Jesucristo. Sin eso yo no podría ver a mi esposa y decirle, perdóname porque me he equivocado. Sin eso no podría hacerlo. Si no fuera porque Dios entregó a su Hijo Jesucristo por mí. Y de eso tenemos que apersonarnos, amados. Tómelo personal. En este mundo donde a usted le dicen no se tome nada personal. Hoy le estoy diciendo, tómelo personal, porque es que como no lo tomamos personal, por eso lo pasamos por alto. Porque nunca lo tomamos personal. Porque es que por cuanto todos pecaron, pero ese todos me incluye a mí también. Yo estoy dentro de esos todos. Ese todos nos incluye a todos nosotros, a los que estamos aquí sentados, a los de afuera también sí, pero a nosotros también nos incluyó. Pero qué glorioso saber que Dios puso como propiciación a su Hijo Jesucristo por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia. ¿La justicia de quién? La justicia de Dios. A causa de haber pasado por alto, Él pasó por alto en su paciencia los pecados pasados, nuestros pecados. ¿Con miras a qué? A manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Esto parece un juego de palabras. Pero la misma palabra ratifica, la misma palabra revela la palabra. Porque dice, mire, con miras a manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo. ¿Quién? Jesús. Y el que justifica, Él es justo y justifica al que es de la fe de Jesús. Es decir, ¿a quién? A nosotros. ¿No le parece increíble esto? Ahora, frente a todo lo que Dios hizo por nosotros, a través de Jesús, debe haber una respuesta de parte nuestra. Debe haber una respuesta, porque toda esta obra no se puede quedar ahí. Lo que nos compartía Mari nuevamente en el tiempo de los cánticos, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y en nosotros abundó el pecado. Es más, el pecado sigue ahí. ¿Qué sería de nosotros si no fuese por el Espíritu Santo? Pero debe haber una respuesta. Nosotros no merecemos tanta misericordia, nosotros no merecemos tanto amor. Por lo tanto, debemos presentar una respuesta a Dios. ¿Y cuál es esa respuesta? De parte nuestra. Es ese cuarto punto de este mensaje. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? ¿Cuál es mi responsabilidad? Dice la palabra del Señor, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Y vuelve otra vez el tema reconciliación. Esto también está manifestado, amados, en el versículo 18, un poquito más atrás, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Voy a volver a leer nuevamente 18 y 19. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Un llamado, primer llamado, como en las aerolíneas, ¿cierto? Primer llamado. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros, ¿a quiénes? A nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Cuál será la palabra y el ministerio de la reconciliación? Es una buena pregunta, ¿cierto? Porque ¿cómo hago yo para saber? ¿Cuál es esa palabra y cuál es ese ministerio de la reconciliación? Pues sí, amados hermanos, si usted lo está pensando de esta manera, tiene toda la razón. Es el Evangelio del Señor. Esa es la palabra y es el ministerio de la reconciliación, el Evangelio de Cristo. Es la palabra de Dios que restaura. Es esa palabra que nos reconcilia con Dios y que nos santifica para vivir una vida con Cristo.
lo que nos ha enseñado el pastor, esa misma palabra que nos reconcilió, esa misma palabra que nos salvó, es la misma palabra que nos santifica. En mi agradecimiento debo llevar a cabo el encargo, el ministerio, la encomienda, la comisión, como quiera que usted lo quiera llamar, pero es mi responsabilidad hacerlo a partir del momento que yo entiendo la obra que Cristo hizo por mí para yo poder ser nueva criatura. Porque amén y gloria a Dios que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, gloria al Señor por eso. Pero para que eso pudiese ocurrir tuvo que haber pasado este plan glorioso. Dicha encomienda, hermanos, fue mandada por el mismo Jesús en Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Lastimosamente, hermanos, esa palabra de reconciliación en algunos casos ha sido cambiada o manipulada por otras palabras, como la palabra de la prosperidad, por ejemplo. Entonces, esa palabra o ese ministerio de reconciliación ha sido cambiado por el ministerio de Él puede hacerlo de nuevo, de cierto, una nueva vida hoy. No sé qué otras existen, pero en su mayoría tienen mucho que ver con el tema de la prosperidad o de la sanidad, ¿cierto? Pero la palabra nos habla de la palabra de reconciliación y el ministerio de la reconciliación, donde vienen a Cristo, donde si nosotros venimos a Cristo, no venimos solo por los beneficios que Cristo nos da, sino venimos por la persona de Jesucristo. Venimos a reconciliarnos con Él. Porque recuerde, amado hermano, que el pastor nos compartía hace una semana, que hay personas queriendo las bendiciones de Dios, pero no a Dios. ¿Será que esas personas pueden llamarse cristianos? No necesariamente. Quieren las bendiciones que Dios da, pero no están dispuestos a buscar a Dios, no están dispuestos a acercarse a Dios. Por lo tanto, amados hermanos, debe mostrarse una evidencia de esta reconciliación inmerecida que Dios nos otorga. Esta obra que Cristo ha hecho por nosotros no puede quedarse sin evidencia en nuestra vida. Esa evidencia está descrita en el versículo 17 del capítulo 5, siendo nosotros nuevas criaturas en Cristo Jesús. Esa es la primera evidencia, ¿cierto? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Siendo nosotros nuevas criaturas, ya que estamos en Cristo, pero además de todo, mostrándonos como encargados de la palabra de reconciliación que bien se encuentra en el versículo 20 de este mismo capítulo 5. Vamos al versículo 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Este es un llamado específico que Dios nos hace hoy, amados, y lo viene haciendo, imagínense desde cuánto tiempo. Si somos nuevas criaturas y las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas, no es para quedarnos en la comodidad de nuestra casa o en las sillas de la iglesia, salvos por su gracia, sin hacer absolutamente nada. Los embajadores normalmente son enviados por el presidente de una nación a representarla en otra nación como extranjero, ¿cierto? Eso, ¿qué tal un embajador? No, yo me quedo en Colombia. ¿Sí? Yo desde aquí ejerzo la embajada. No, señor, usted debe ir a ese país a ejercer la embajada. Nosotros hemos sido enviados por el Señor a este mundo a ejercer como embajadores de Cristo, por esa obra que Él ha hecho por nosotros. Romanos capítulo 10, versículos 13 al 15 dice: ya que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído?
¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Esa es la palabra de reconciliación. Ese es el ministerio de la reconciliación, anunciar las buenas nuevas del Señor. Amado hermano, si has estado alejado de Dios, querido amigo que nos acompañas hoy aquí como embajador en el nombre de Cristo, te ruego, reconcíliate con el Señor. Te lo ruego, como decíamos hace unos tiempos, encarecidamente te lo ruego. Reconcíliate con el Señor. Y que ese sea nuestro ruego delante de las personas. Reconcíliate con el Señor. En este mundo donde nos dicen es que usted no sabe quién soy yo, y yo por qué iba a ir a rogarle a otro. Porque el Señor hoy sí nos dice, te lo ruego, reconcíliate con el Señor. Amada iglesia, ¿qué tal si hoy nos hacemos una pregunta? ¿Cuándo fue la última vez o la vez más reciente en que rogaste a alguien a reconciliarse con Dios? ¿Cuándo fue esa última vez en que tú le hablaste del Evangelio, esas buenas nuevas, a alguien? ¿Cuándo fue esa última vez? Y somos nuevas criaturas. Gloria al Señor. ¿No es a Dios a quien la humanidad necesita encarecidamente? La humanidad no necesita nuevos presidentes. La humanidad no necesita que la ONU intervenga. La humanidad necesita a Dios, afanosamente. Por lo tanto, el resultado de nuestra reconciliación con Dios debe evidenciarse de dos formas. La primera, debemos haber nacido de nuevo, como ocurrió con Nicodemo. Y eso lo leímos en el versículo 17. Nueva criatura es, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Entonces, la evidencia es, primero, que debemos haber nacido de nuevo. Lo cual también pudimos estudiar la semana pasada, viendo el nuevo nacimiento en Nicodemo. Pero la segunda evidencia es asumiendo nuestra responsabilidad como embajadores de Jesucristo, cuya autoridad no tenemos por nosotros mismos, sino que nos es dada a través de la palabra de Dios. Nosotros no podemos ejercer como embajadores de Cristo por nuestra propia autoridad, sino en el nombre de Cristo Jesús, a través de su palabra. Por eso, mis amados hermanos, hoy quiero invitarles a que oremos al Señor, a que le demos gracias por ese milagro maravilloso de nuestro nuevo nacimiento, porque como nos compartía el pastor, todos recordamos ese día de nuestro nuevo nacimiento. Muchos de nosotros recordamos cuándo nos rescató el Señor. A mí no se me puede olvidar ese 18 de febrero del año 2005, en el que llegué a un grupo familiar, gloria a Dios, gloria al Señor, por esa casa dispuesta a compartir las buenas nuevas. No se me olvida. Pero ¿sabe qué? Tampoco se me olvida de dónde Dios me sacó. Tampoco se me olvida que he sido pecador. Y tampoco se me olvida que yo había intentado de múltiples formas dizque agradar a Dios y nunca lo había logrado. Solo a través de Cristo, amado hermano, es que hemos podido ser reconciliados con Dios. Entonces, amén y gloria a Dios, porque usted y yo podemos decir que somos nuevas criaturas. Pero quiero que usted le dé la gloria hoy a Dios por esa obra de la reconciliación, porque sin esa reconciliación nada del versículo 17 hubiera podido ser posible.
sin lo que describe del versículo 18 al 21, si eso no hubiese ocurrido, no hubiese sido posible el versículo 17. Lo que pasa es que es la forma en que Pablo lo describe, ¿cierto? Pero el 17 es consecuencia del 18 al 21. Entonces demos gracias a Dios por esa maravillosa obra inmerecida. Señor, gracias te damos, mi Dios. Gracias por tu misericordia y tu infinito amor para con nosotros. Ese infinito amor que nos ha restaurado contigo, que ha restaurado nuestra relación contigo, Señor. Gracias porque por nosotros mismos hubiese sido imposible tal situación, Señor. Gracias porque esa relación contigo era irreconciliable. No podíamos acercarnos a ti, pero a ti te plació. Nació en tu corazón, Señor, el hecho de que pudiéramos ser reconciliados contigo. Y por eso te damos gracias, Dios de los cielos. Hoy nos presentamos delante de ti, Señor, y te pedimos perdón si en algún momento tuvimos la jactancia de querer pensar que éramos nosotros los que nos acercábamos a ti. Hoy sabiendo y entendiendo que fuiste tú el que entregó todo, de quien provino todo, el que entregó esa propiciación por nosotros, Señor. Y la manera hermosa y maravillosa como lo hiciste, Dios de los cielos. Ese plan solo hubiese podido ser ideado y organizado por ti, Señor. Por eso gracias te damos, Señor, porque sin Cristo la reconciliación hubiese sido imposible, Señor. Pero hoy podemos proclamar, hoy podemos decir con toda sinceridad, hoy podemos decir con toda confianza, que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Hoy podemos acudir a esa palabra y cantar tus alabanzas y acercarnos a ti y glorificarte y alabarte y darte gloria y honra a ti, Señor, con la certeza de que todo lo has hecho nuevo y de que cada día nos podemos acercar a ti, acudir a tu misericordia, clamar a ti y rogarte a ti, Dios de los cielos, por esa reconciliación tan maravillosa. Padre, gracias te damos, mi Dios. Te bendecimos, Señor. Te alabamos y te glorificamos, Dios de los cielos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bien, mis amados, que el Señor les bendiga grandemente. Gracias a Dios por su palabra.